Hace miles de años, en este monte llamado Sinaí, ocurrió algo insólito que marcó para siempre la historia de la humanidad. Aquí Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos. Las tablas en que estaban grabados desaparecieron, igual que el arca que los guardaba, pero su contenido sigue vivo. Los 10 mandamientos fueron entregados a un judío, pero su validez es universal. Nos enseñan cómo ser buenas personas, es decir, cómo ser amigos de Dios y de los hombres. Yo soy una mujer judía y por eso mi formación no es la misma que la de mis estudiantes o la de mis colegas. ¿Cómo llega uno a ser una buena persona? Cumple los mandamientos, es así de fácil. Y los mandamientos son los mismos para judíos y para cristianos. Nosotros tenemos unos pocos más, tenemos 613. Ustedes tienen 10, pero es suficiente. Compartimos los mismos 10 y esos 10 son el fundamento de nuestras acciones en todas partes. El cristianismo no propone un modo de conducta o un modo de vida que sea contrario o diferente de la propia persona. O sea, el cristianismo lo que está proponiendo es hacer mejores personas y de hecho Jesucristo es la persona perfecta. Mientras sigan existiendo personas, el fundamento del decálogo sigue vigente, sigue radicalmente vigente. Pero, ¿no es negativo el decálogo? ¿No es una lista de prohibiciones? Las aparentes prohibiciones del decálogo son defensas de derechos. Si el decálogo dice no matar, evidentemente lo que está haciendo es proteger la vida. Esos mandamientos resumen la ley natural, marcan los deberes y los derechos fundamentales de la persona. Es la moral humana universal, camino de vida y base de toda relación social. Lo más importante es determinar si existen principios y valores de naturaleza moral que puedan ser conocidos de forma más o menos objetiva o más o menos aproximada por los hombres, o si la moral se reduce a ser algo puramente convencional, puramente social o puramente cultural. El decálogo fue llevado a su perfección con el mandamiento nuevo que promulgó Jesucristo, el amor. El punto de partida de toda la tradición social católica es el amor misericordioso de Dios, demostrado en la vida, muerte y ministerio de Cristo. No nos lo merecemos y ese debe ser el modelo de nuestras relaciones entre unos y otros. El hombre, amado y perdonado por el Creador, está llamado a la felicidad eterna. Ahí radica su dignidad. Con ayuda de la gracia divina se transforma, se convierte y su amor a Dios desborda hacia el prójimo. Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Solo ese amor puede mejorar radicalmente el mundo. La Iglesia ofrece un camino de salvación. Guía al hombre en lo espiritual, pero también ilumina con su doctrina social el ámbito del trabajo, la familia, la economía o la política. Todos son objeto del ministerio de evangelización de la Iglesia. Pero, ¿tiene autoridad la Iglesia en materia social? ¿No es una intromisión del poder espiritual en el mundo temporal? Es cierto que Cristo confió a la Iglesia una misión de orden religioso, no político, económico o social. Pero de esa misión religiosa emanan luces y energías para conducir el orden social de acuerdo con la ley divina. A la Iglesia, como madre, le interesa el ser íntegro de la persona humana, no solo su dimensión espiritual, sino también su dimensión más humana, más terrena. La Iglesia siempre proyectó la luz del Evangelio sobre la realidad temporal, pero su función orientadora se desarrolló especialmente a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX. Es entonces cuando puede decirse que nace la actual doctrina social católica. En el siglo XIX, las ideas individualistas cristalizaron en el liberalismo filosófico, económico y político. El egoísmo impulsaba la economía. Las condiciones en las fábricas, en las minas, eran duras, los horarios largos. Se explotaba el trabajo infantil. Se agravó la desigualdad social.
Y vino la reacción. Era de signo colectivista y su forma extrema fue el marxismo. Para Lenin, el individuo era una pieza prescindible si así lo exigía la revolución proletaria. El Estado comunista absorbió todos los poderes. So pretexto de igualdad, pretendía una relación exclusiva Estado-súbdito. Esa tendencia estatista perduraría, atenuada en los socialismos contemporáneos. Individualismo y socialismo partían de antropologías falsas y sus resultados fueron negativos. El comunismo se desplomó. Emerge como vencedor el individualismo. Aporta prosperidad material, pero ignora el fin sobrenatural del hombre. Es una antropología incapaz de superar la envidia y la codicia y engendra sociedades tristes, con un número creciente de personas solas o aisladas. Era patente la necesidad de otro modelo, o modelos, cuyo centro fuera el gran olvidado de la filosofía racionalista, el amor. Frente al odio de la lucha de clases se elevó ya en el siglo XIX la voz del Papa León XIII. Su encíclica Rerum Novarum puso la primera piedra de una doctrina que no ha cesado de desarrollarse hasta hoy. Históricamente, la enseñanza social católica ha sido importante porque ha apoyado al individuo de muchas maneras. Consideremos cosas como la seguridad social, el apoyo a los sindicatos o el énfasis en las pensiones. Mucho de ese apoyo se ha basado en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. El amor cristiano puede transformar la sociedad en una comunidad en la que todos se dan a sí mismos en mayor o menor medida. Así, la familia viene a ser el modelo en que podrían inspirarse la sociedad, los estados, empresas y asociaciones. La unidad fundamental de la sociedad es la familia. Debería ser la unidad en que fuera más difícil que interviniera el Estado. La familia es el bloque de construcción de la sociedad. Y una vez que empezamos a interferir en ella, toda clase de efectos secundarios empezarán a ocurrir y no los podemos predecir. Pero en la familia es donde el individuo aprende, a través del amor, cómo crecer y desarrollarse como persona, cómo comportarse, cómo vivir en sociedad. En esta antropología cristiana, el modelo último de comunión es el mismo Dios. La doctrina social de la Iglesia hay que dejar muy claro, en primer lugar, que no es una ideología, no es una tercera vía entre el liberalismo radical y el socialismo. Se pone por encima de estas ideologías. La doctrina social de la Iglesia, como dijo con mucha claridad Juan Pablo II, pertenece a la teología y concretamente a la teología moral. No consiste en un sistema socioeconómico, digamos, preciso que la Iglesia proponga como alternativa. Es un conjunto de principios que permiten valorar y juzgar los distintos sistemas y mejorarlos, pero que no opta por ninguno en concreto, lo cual no quiere decir que no excluya claramente como contrarios a la dignidad del hombre ciertos fenómenos sociales que se dan en los regímenes políticos. Ilumina la conciencia para vivir la justicia y la caridad en la vida social. Pero, ¿es válida solo para los católicos? La Iglesia la dirige a todos, no solo a sus fieles, pues todos están llamados a vivir conforme a la naturaleza humana y a salvarse. Muchos hoy están volviendo a las raíces de la doctrina social de la Iglesia. También los no creyentes están descubriendo que los principios de la doctrina social de la Iglesia tienen algo que enseñar en la situación actual. Esto es una especie de paradoja, porque yo observo que es más frecuente encontrar esta convicción entre los no creyentes que en los católicos. Y la Iglesia ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción para la actuación, lo cual no significa que haya que ir a buscar en la doctrina social de la Iglesia recetas concretas. Son las personas que, informadas por estos principios, tienen que pensar, hacer juicios de conciencia y comprometerse personalmente en opciones personales.
Difundir esta doctrina es una prioridad pastoral para la Iglesia. Su aplicación atañe en particular a los laicos que, como dice el Concilio Vaticano II, buscan el reino de los cielos, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. El fundamento de la enseñanza social católica se resume en grandes principios. Principios como el de la dignidad humana, el bien común, la subsidiariedad, la justicia, la solidaridad con los pobres. Estos principios a veces se entienden desgraciadamente como abstracciones, una especie de ideas áridas, rígidas o abstractas acerca de lo que constituye la vida humana. Pero en realidad la manera en que la Iglesia entiende estos principios es que los principios están para recordarnos quiénes somos. Esos principios se pueden conocer a través de la razón y de la fe. Brotan de la aplicación del mensaje evangélico a la vida social. Tienen una raíz moral, pues encauzan la conciencia a detectar la bondad o maldad en el ámbito social. La dignidad de la persona inspira toda la doctrina social. Una persona es digna porque es imagen viva de Dios. Los demás hombres son sus hermanos, sobre todo los que sufren. Por ellos murió también Cristo. La realización de una sociedad justa pasa necesariamente por el reconocimiento de la dignidad de la persona, es decir, por reconocer que cada persona es única, irrepetible y específica. El orden social, lo mismo que la empresa, deben subordinarse al bien de la persona, no al revés. El liberalismo veía en la empresa un mero instrumento económico, solo responsable ante sus accionistas. La enseñanza social católica ha aportado un correctivo importante porque ha puesto el énfasis en todos los participantes, los empleados, los vendedores, la comunidad en general, además de los accionistas. La doctrina social de la Iglesia ha sido, pues, un instrumento para ampliar la noción de la empresa y verla como una institución social humana, no meramente como una institución económica. La justicia es el criterio determinante de la moralidad. Consiste, según Santo Tomás, en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia no es fruto de una convención o un pacto político. Lo que es justo no está fijado originariamente por la ley ni por una mayoría de votos. Deriva de la naturaleza humana. El modo de entender, incluso por las personas más laicas, la justicia tiene raíces cristianas y sería ininteligible sin el cristianismo. Y por otra parte, el cristianismo, así como la filosofía más sensata, nos enseña que la justicia no es una vaga utopía o un ideal inalcanzable, sino que consiste en una serie de principios de naturaleza moral y jurídica a la vez que pueden y deben plasmarse en la realidad de la vida social. Si luchamos por una sociedad justa, eso supone que conseguimos lo que merecemos. Yo no quiero lo que me merezco, quiero algo mejor. Lo que quiero es una sociedad compasiva. Quiero una sociedad que no tenga en cuenta mis faltas y errores, que no mira mi mal obrar. Debemos buscar una sociedad que no solo sea justa, sino misericordiosa. Junto a la justicia, la tradición cristiana propone la solidaridad y la caridad como metas supremas de la ética social. La caridad es camino de paz, bálsamo o antídoto para los conflictos y sufrimientos de la convivencia en sociedad. La caridad presupone la justicia, pero la trasciende. No se trata de buscar justicia en el sentido recíproco, de yo te doy para que tú me des lo mismo, para que tú me retribuyas lo mismo, sino yo te doy sin importar qué me retribuyes. A final de cuentas yo creo que esa es la esencia del amor. Es muy fácil amar a quien te lo da todo. Lo difícil es amar al que no te lo da, o al que incluso te hace daño. Pero eso es precisamente la enseñanza que nos dejó Jesucristo. Ninguna ley moverá a hombres y pueblos a vivir fraternalmente. Solo la caridad social puede llevar a amar el bien común por encima del bien particular. La caridad moverá a organizar la sociedad de forma que desaparezcan o se atenúen todas las formas de miseria.
El amor y la misericordia hacen posible una sociedad nueva y un mundo mejor. Muchos hablan de libertad. La verdadera es signo de la imagen divina y de la dignidad de la persona. La falsa se reduce a un ejercicio arbitrario de la autonomía personal. Vivir en libertad implica que los lazos entre personas se basen en la verdad y la justicia. La plenitud de la libertad es la elección del auténtico bien, en el horizonte del bien común universal. La gran propuesta de la Iglesia Católica es realmente el respeto a la libertad de las personas, porque Jesucristo no se impone en ningún momento y yo creo que eso es altamente positivo. Jesucristo propone un mensaje completamente atractivo, pero la respuesta es estrictamente personal. En el error o en la equivocación no hay verdadera libertad. Es decir, no hay libertad si uno no participa en alguna medida de la verdad o aspira a ella. Invertir ese principio y decir que es la libertad lo que nos hace verdaderos es asumir de una u otra manera el principio del relativismo moral. Entonces no importa lo que hagamos si lo hacemos de forma verdaderamente libre, como si la libertad santificara cualquier conducta. ¿Cómo se respeta la libertad? Permitiendo que cada uno realice su propia vocación personal en todos los ámbitos, sea político, económico, cultural o religioso. Solo en la libertad puede el hombre dirigirse hacia el bien, y solo siendo libre es capaz de amar a su Creador. Pero, ¿elegir no implica el riesgo de equivocarse? El hombre no camina a oscuras. Puede guiarse por la ley moral natural universal. Esta precede y aúna todos los derechos y deberes. La ley natural, dice Santo Tomás, es la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella, conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. La ley natural es una guía que nos muestra cuál es el camino para la realización de la persona humana como tal persona. Por tanto, no de la persona humana como persona católica, cristiana o lo que sea. Por tanto, es una ley universal, es una ley que está inscrita en el corazón de cualquier ser humano. La ley natural une a todos los hombres, inspirando principios comunes. Es una ley inmutable, pero su aplicación requiere adaptaciones según épocas y circunstancias. Uno puede renegar de esa ley, pero nadie puede arrancarla del corazón del hombre. Ciertamente, no todos perciben la ley natural con claridad e inmediatez. El pecado nubla el juicio del hombre y le inclina a traicionar la verdad y el bien. Pero con la ayuda de la gracia y de la revelación, puede superar todas las dificultades. Los derechos humanos nacen de la dignidad de la persona. Su fundamento último no es la mera voluntad de individuos o de asambleas, sino el hombre mismo y su creador. La única posición sólida que los fundamenta verdaderamente tiene que ser necesariamente metafísica y por lo tanto hacerlo en principios de lo que algunos pueden llamar la ley natural o el orden moral natural o incluso la razón. Es decir, si no hay un fundamento racional y universal, no hay verdadero fundamento. Pretender que los derechos humanos se fundamenten en las opiniones cambiantes de cada pueblo lleva necesariamente a relativizarlos. Y vemos que en definitiva es así lo que sucede. Los derechos no están condicionados por un sistema político o jurídico o económico o incluso religioso. Los derechos humanos son derechos universales, que yo creo que es parte de lo que también ha aportado el cristianismo desde que existe. Muchos de los dramas actuales se evitarían si prevaleciera el principio del bien común. Ese bien común consiste en un conjunto de condiciones, un marco, que hace posible a los hombres realizarse y alcanzar su fin propio como seres humanos. Debemos volver a hablar del bien común en las tribunas públicas, en la política, en los gobiernos, en los foros internacionales. Pero hay que precisar qué es el bien común, porque muchos confunden el bien común con el bien total.
El bien común quiere decir que no son posibles los trade-off, como dicen los americanos. Es decir, yo no puedo sacrificar el bien de alguno, o de una comunidad, o de un país pequeño, para aumentar el bien de algún otro. La sociedad tiene cierta entidad propia. No es un mero agregado de individuos y por eso existe un bien de la sociedad. Pero ese bien común no es la suma de bienes individuales, sino un producto en el que ningún factor puede ser destruido. En un producto, si un factor se hace cero, todo el producto se anula. En una suma, en cambio, un sumando puede hacerse cero y la suma sigue siendo positiva. El bien común está por encima del bien particular como el todo por encima de la parte. La salud del cuerpo prevalece sobre la de sus miembros. Y cuando una sociedad está mejor o cuando una sociedad es más justa, en la medida en que se respeta más la dignidad de cada persona. Pero la dignidad personal es un valor absoluto, de forma que tiene prioridad sobre cualquier consideración social. Nunca la sociedad puede exigir a un individuo la renuncia a su dignidad y a lo que ésta lleva consigo. ¿Cuál es, pues, la norma? ¿Cuál crees que es la regla de oro? Los cristianos dicen, haz a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. Los judíos lo decimos un poco distinto. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Viene a ser lo mismo. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no pueden por sí mismos alcanzar su pleno desarrollo. Por ello, la comunidad política debe armonizar con justicia los diversos intereses. Debe conciliar los bienes particulares de los individuos y de los grupos. Un enfoque puramente materialista rebaja el bien común a un simple bienestar económico. El bien común social debe tener una dimensión trascendente. El principio de subsidiariedad significa que las sociedades de orden superior deben adoptar una actitud de ayuda respecto de las menores. Eso incluye ayuda económica, institucional y legislativa. Exige también no suplantar la iniciativa y responsabilidad de los individuos y grupos sociales menores. No es solo el aspecto negativo de decir que el Estado o las instancias superiores no deben hacer lo que pueden y deben hacer los inferiores, sino sobre todo es el reconocimiento de que todos, no hay nadie sobrante en el mundo, no hay nadie sobrante en la tierra, todos tenemos cosas que aportar en la contribución al bien común. La subsidiariedad tiene otros matices y aplicaciones. Mi manera de ver el principio de subsidiariedad es que las decisiones prudentes deben tomarlas las personas que están más próximas a las circunstancias. Aristóteles dijo que cada decisión se toma en lo concreto. Nosotros tenemos principios abstractos, pero las decisiones siempre las tomamos en lo concreto, y las personas que mejor conocen las circunstancias son las que están viviendo en ellas. La subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias superiores. Estimula a los poderes públicos a ayudar a los particulares y a los grupos intermedios les anima a asumir las tareas de que son capaces. Toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Así que si yo tengo un problema, la subsidiariedad diría que mi familia debería ocuparse. Si ella no puede, debería hacerlo mi vecindario. Si no pueden, entonces entra mi ciudad. Si ellos no pueden, el Estado lo haría. Y solo si ellos no pueden, entraría el gobierno federal. Así que no significa que todo tenga que hacerse a un nivel local, sino que las entidades más locales que puedan hacerse cargo de los problemas de un modo efectivo, deben hacerlo. Contra el principio de subsidiariedad se alzan la centralización, la burocracia y el asistencialismo. Y, por supuesto, la intervención injustificada y excesiva del Estado o de cualquier poder público. Tenemos que cuidar que no haya órganos que acumulen tanto poder que lo puedan usar egoístamente. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollando las virtudes. Las 4 virtudes morales son justicia, prudencia, moderación o templanza y coraje moral o fortaleza.
Llamamos a estas las virtudes cardinales, porque son el conjunto del cual derivan la mayoría de virtudes que podemos identificar. Y después tenemos las virtudes cristianas, que Santo Tomás de Aquino estudió: fe, esperanza y caridad. Así que en realidad tenemos un conjunto de 7. Si las virtudes se desarrollan, los líderes de todos estos organismos, estados, velarán por el bien de los individuos, velarán por el cuidado de la dignidad de los individuos y del desarrollo de estas personas. Si estas virtudes no se desarrollan, tenemos el gran riesgo de llegar a las dictaduras. El principio de solidaridad se inspira en la vida de Jesús de Nazaret, solidario con la humanidad hasta morir en la cruz. En el Redentor, solidaridad y caridad se funden. Así, en su dimensión cristiana, la solidaridad se reviste de gratuidad, perdón y reconciliación. El prójimo es amado, aunque sea enemigo, con el mismo amor con que le ama el Señor. La solidaridad es el reconocimiento del destino común de los pueblos. Los pueblos participan de una interdependencia que es de carácter económico, social, técnico, político. La Iglesia explica que la solidaridad es sobre todo un principio social y una virtud. La solidaridad cristiana es el amor por el bienestar del otro, incluso si no existe un beneficio. En realidad es volver al Evangelio y mirar donde Jesús dice: ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Incluso los pecadores lo hacen. Es la persona que ama al que le odia o que ama a alguien de quien no puede sacar beneficio la que es una persona realmente virtuosa. La solidaridad está vinculada al bien común, al destino universal de los bienes, a la igualdad y a la paz. Pero no se limita solo a los actuales habitantes del planeta. El énfasis del catolicismo en la reproducción se traduce a la ética de los negocios, en la preocupación por las futuras generaciones. Así, nuestros hijos invisibles se hacen visibles en el mundo de los negocios a través de las enseñanzas de la justicia social católica. Una herencia que debemos legar a nuestros descendientes es un medio ambiente sano. La creación fue entregada al hombre no para disiparla, sino para mejorarla. Ese es el papel de la solidaridad: aportar, ayudar, compartir, buscar el entendimiento. Supone gastarse por el bien del otro, por encima de todo egoísmo. Pero, ¿no es utópica esta doctrina? No podemos aceptar la posición de los pesimistas, esos cínicos que dicen que el mundo va mal, que no puede cambiarse. No, el mundo puede ser cambiado. Y porque puede serlo, todos, pero sobre todo los cristianos, deben arremangarse los brazos para comenzar este trabajo de reconstrucción. La responsabilidad es personal, por tanto de lo que se trata es de cambiar primero el propio mundo, por lo menos el mundo en el que uno está, y eso tendrá su repercusión, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. En fin, el Señor de la historia ya decidirá en qué términos. Del mismo modo que las aguas se abren paso a través de los montes, las ideas cristianas pueden fecundar la sociedad.